Entonces, cuando el Señor dice el que moja conmigo en el plato, se puede estar refiriendo o al pan, porque en una sí lo dice expresamente uno de los evangelistas que habla el que moja el pan en el plato, entonces está hablando de la salsa Jaroset, o el carpaz, que era, mira lo bonito de este signo, el carpaz, cuando mojan este pedacito de apio en agua con sal, ¿verdad? Y lo comen para recordar la amargura que ellos habían vivido allá en Egipto, y el agua de sal, las lágrimas que habían vertido. También el acto de mojar, esto del carpaz viene de la palabra vestidos, ¿no? Vestido, por eso uno habla de carpas, ¿no? El carpaz, cuando habla de vestido, ¿qué le significa? Luego vienen pues los días lunes, martes, miércoles, que algunos los pasan como que no, el lunes santo, martes santo y miércoles santo como que no son tan relevantes, pero sí nos preparan realmente para el triduo pascual. Y si tú te fijas, las lecturas del lunes, del martes, del miércoles, el lunes va a empezar la unción en Betania precisamente, ¿no? Esa mujer que lava los pies de nuestro Señor, los seca con su cabello. Entonces el Señor habla ahí de que está siendo ungido en cuanto a su sepultura, ¿ya? Entonces ya está anunciando ahí su muerte, está anunciando ya su sepultura, el Señor. Entonces esa lectura ya nos va llevando, nos va conduciendo al culmen, ¿no? Al triduo pascual. El martes el Señor hace un anuncio de la traición. Entonces el Señor allí va a decir que uno de los que moja con él en el plato, ese lo traiciona, lo va a traicionar. Will, ¿qué entendería uno por eso de que moja conmigo en el plato? ¿Qué moja en el plato? Si uno no conoce el seder de Pascua judía, el ritual, pues uno no entendería que el Señor se está refiriendo a que en la mesa de la Pascua hay un plato que se llama la quehará. Ese plato suele hoy día tener 6 alimentos. Dentro de esos tiene uno que se llama el maror. Maror viene de la palabra amargo, ¿no? Son hierbas amargas, realmente es una lechuga romana, puede ser el maror. También está dentro de esos alimentos un alimento que es la llamada salsa Jaroset. Viene de la palabra jerez, que significa arcilla, color ladrillo. Entonces el maror se moja puntualmente, el maror puntualmente se suele mojar en esa salsa Jaroset junto con los panes ácimos, también se mojan en esa salsa Jaroset. La salsa Jaroset, por su color, les recordaba a ellos que ellos fabricaban ladrillos cuando eran esclavos allá en Egipto. Entonces tiene una significación. Y también está lo que ellos llaman el carpaz, que es también como un pedazo de apio que mojan en agua con sal. El agua con sal les recordaba a ellos las lágrimas que habían vertido cuando eran esclavos en Egipto. Entonces, cuando el Señor dice el que moja conmigo en el plato, se puede estar refiriendo o al pan, porque en una sí lo dice expresamente uno de los evangelistas que habla el que moja el pan en el plato, entonces está hablando de la salsa Jaroset, o el carpaz, que era, mira lo bonito de este signo, el carpaz, cuando mojan este pedacito de apio en agua con sal, ¿verdad? Y lo comen para recordar la amargura que ellos habían vivido allá en Egipto, y el agua de sal, las lágrimas que habían vertido. También el acto de mojar, esto del carpaz viene de la palabra vestidos, ¿no? Vestido, por eso uno habla de carpas, ¿no? El carpaz, cuando habla de vestido, ¿qué le significa? Cuando José, que fue vendido por sus hermanos, echado a un pozo, sus vestidos le fueron quitados y los vestidos fueron untados con sangre del cabrito, del animal que mataron, para que el papá creyera que estaba muerto. Esa era la significación que los judíos tenían en su ritual de Pascua. Y entonces todo eso ocurre y está haciendo nuestro Señor Jesucristo cuando parte el pan. Venía lo que se llama el aficoman, ¿no? Que era esconder un pedazo de pan, y luego ese pedazo de pan que se escondía, los niños lo encontraban, ¿ya? Y cuando los niños lo encontraban, le daban un premio. Por eso el Señor va a decir que su recompensa es la vida eterna, el premio, porque ellos lo han encontrado a él. Entonces cada cosa tiene su sentido.
qué belleza todo esto que nos estás contando. Y yo lo que veo es que muchas veces nuestros hermanos, nuestros hermanitos queridos, pero separados, muchas veces el único símbolo que ven alrededor de todo lo que es la última cena es el cuerpo de Cristo. Eso sí lo ven como un símbolo, pero toda esta simbología hermosa en contraposición y paralelo con lo que es la Pascua judía, que sería obviamente para hacer programas larguísimos y adentrarnos en el significado de cada una de estas cosas, ahí sí no, ahí sí no. O sea, el símbolo no, esto no es el cuerpo de Cristo, eso es un símbolo. Pero lo que sí deberíamos nosotros estudiar con la simbología que tiene para entender y comprender bien nuestra fe y todo lo que pasó allí en ese momento, eso sí no. Hermano, qué belleza todo eso que me estás contando. Entonces, a ver, eso es lunes, martes, miércoles. Exacto. El martes, como te decía, anuncia la traición. También hay Pedro, sabes, que interviene y le dice, Pedro, a ti te diré que antes que cante el gallo, que era el levita, bueno, una de las tesis, porque a mí no me gusta afirmar las cosas categóricamente, pero una de las interpretaciones más claras que hay, que mucha gente pensaba que era el gallo Cocoroyo que cantaba antes de Camara, y no, el gallo era llamado así, el levita que anunciaba al pueblo a la hora en que iba a clarear para que el pueblo viniese a oración. Ese era el gallo, ¿no? El gallo era el que hacía el canto que se llamaba para llamar a los levitas a oración. O sea, antes de que existieran las campanas, era el gallo. Era el gallo, pero no gallo Cocoroyo, ¿verdad? Sino así se llamaba ese levita. El levita tenía ese nombre, del gallo. Entonces era un sacerdote que llamaba al pueblo para la oración, encargado de eso, como dice, bueno, y los sacerdotes profetizaban con las liras, etcétera. Era una cuestión muy bonita ahí para hacer ese llamado. Entonces le dice él a Pedro eso, que antes que el gallo cante, él lo habría negado 3 veces. Entonces ese anuncio de la traición, tanto la de Judas como la de Pedro, la negación de Pedro, perdón, está el martes santo. Y el miércoles se consuma esa traición. Queda consumada la traición. Cuando Judas le dice, Señor, seré yo. Cuando Pedro le dice a Juan, que está recostado al pecho de Jesús, le dice, pregúntale tú. Bueno, ahí hay unos gestos muy bonitos también en el ceder de la Pascua, porque había 4 preguntas que le hacían los hijos, los niños, al pater de familia, porque esta noche es diferente a las demás noches, por ejemplo, ¿no? Bueno, dice el hijo sabio, el hijo rebelde, el hijo que no le interesa las cosas y el hijo que no sabe qué preguntar. Ahí el Agadá judío pues, te narra eso. Y fíjate que te dice que Juan está recostado a la derecha de Jesús en su pecho, en el pecho de nuestro Señor, ¿verdad? Porque ellos en la cena de Pascua debían comer recostados. Y ellos se recostaban hacia el lado izquierdo. El ceder indica la copa que te vas a tomar, te la tomas recostado. ¿Por qué tomaban la copa y comían, incluso a veces con un cojín, o por qué lo hacían recostado? Porque significaba que no eran como lo hacían allá de esclavos, ahora lo hacían como reyes, como dueños, recostados. Entonces tiene una significación. Y Juan entonces, que se recuesta a su izquierda, a la izquierda de Juan, queda en el pecho, está Juan a la derecha de Jesús, ¿verdad? Entonces queda recostado sobre el pecho de nuestro Señor. O sea, el judío se inclina, se recuesta hacia la izquierda en la cena de la Pascua. Entonces ahí le dice Pedro eso, pregúntale tú. Generalmente el que preguntaba era el hijo menor, era el que le preguntaba al pater de familia. Entonces ahí está Juan preguntando. Y nuestro Señor entonces responde, ¿no? Con cariño a Juan, le dice, el que moja conmigo el plato de ese, y cuando Judas dice, seré yo, tú lo has dicho. Entonces ahí ya la traición el miércoles queda dada, ¿no? Entonces venimos en eso.